objetivo ya empezamos viendo, ¿se acuerdan? La semana pasada que vimos los controles prenatales que eran importantísimos, donde ahí nosotros en la primera anamnesis, en el primer contacto que teníamos con esta paciente embarazada, el médico, de acuerdo a la sintomatología o si la paciente presentaba o no alguna patología previa, podíamos dictaminar ya desde el principio del embarazo si podía llegar a ser un embarazo de bajo riesgo, alto riesgo o de riesgo muy alto, ¿sí? Recuerdan, vayan estudiando, por favor. Recuerden que el 14/6 son los exámenes, así que vayan estudiando, por favor, porque es un montón de teoría. Bueno, el objetivo de los controles prenatales es obtener un producto, o sea, un recién nacido, físico y mentalmente sano, en óptimas condiciones y que pueda enfrentar el reto a vivir, ¿sí? Es muy importante que cuanto mejor y más oportuna sea la atención prenatal, menor va a ser la tasa de morbimortalidad materno-fetal. O sea que nosotros necesitamos rescatar y recuperar lo más pronto posible para poder comenzar con las acciones lo más pronto posible con esta paciente embarazada. Mientras antes nosotros tengamos a esa embarazada con nosotros desde los primeros controles, podemos llegar a tener un mejor embarazo o un embarazo de menor riesgo. Esto lo vamos a ir pasando rápido porque es algo que ya lo vimos en la clase anterior, nada más que ahora este power es como para ir reforzando lo que ya tienen, ¿sí? Si tienen alguna duda, me consultan inmediatamente. Bueno, ya dijimos que la primera consulta es cuando existe la sospecha de embarazo o la paciente ya va con un EVA-test positivo hecho en casa, entonces el médico la va a mandar a realizarse la prueba en sangre que era la Subunidad beta. Subunidad beta, muy bien. Bueno, entonces dice que en cuanto se sospecha el embarazo, la cuarta y la sexta semana, según el diagnóstico gestacional, lo que nosotros debemos de saber y conocer en esa primera anamnesis es la historia clínica de la paciente, confirmar el diagnóstico del embarazo y la edad gestacional, detectar oportunamente embarazos de riesgo o de alto riesgo, por ejemplo, si yo en la primera consulta prenatal, ahí veo una paciente que llega y dice estoy embarazada y es obesa mórbida, es hipertensa y diabética. Ese va a ser un embarazo de muy alto riesgo y yo ya lo estoy observando desde el comienzo del embarazo, ¿sí? Bien. Detectar, iniciar el plan de vigilancia obstétrica lo antes posible. Recuerden que todas las acciones que uno realiza oportunamente y lo más rápido posible disminuyen las tasas de mortalidad materna. Y solicitar el médico va a solicitar exámenes clínicos totalmente necesarios para la paciente. Después las consultas, si es un embarazo fisiológico que no tenga ningún tipo de problema, las consultas van a ser en la semana, todas las semanas, ¿sí? Después, en la primera consulta y todas las subsiguientes, cada vez que nosotros tengamos enfrente a la paciente, vamos a preguntarle síntomas frecuentes del embarazo. Náuseas, vómitos, acidez, meteorismo, insomnio, etc. Síntomas que nos orienten a que algo está sucediendo o que la paciente está frente a alguna patología del embarazo, cefalea, edemas, pero edemas fisiológicos del embarazo son edemas en la última hora del embarazo, en los tobillos, pero ya tener una paciente con edemas generalizados, eso ya es patológico, no es fisiológico, ¿se entiende? Fosfenos, acúfenos, ¿qué son los fosfenos y los acúfenos? Porque yo se los voy a preguntar así de esa manera.
No sé, profe. Bueno, busquen. Profe, Profe, fosfeno y acúsfeno preguntó. Ahí lo tienen, fosfenos y acúfenos. Acúfenos. Profe, acá dice que los fosfenos, bueno, se lo leo como le dice fenómeno caracterizado por la sensación de ver manchas luminosas que está causado por la estimulación mecánica, eléctrica o magnética de la retina o corteza visual. Entonces, fosfenos y acúfenos son los ruidos, ¿sí? Eso ya me estaría dando un indicio de, miren, edema generalizado, acúfenos o fosfenos me da a mí la pauta de una preeclampsia, porque la paciente puede llegar a tener una tensión arterial elevada. Vieron que es importante conocer el glosario. Al inicio de la percepción, los movimientos fetales, ¿sí? Que dijimos que la certeza del embarazo lo va a dar el movimiento fetal y los latidos cardíacos. Control del aumento de peso corporal, hay que tener muchísimo cuidado, ya vamos a ver cuánto y por qué se va a ir incrementando el peso. Y en cada uno de los controles y cada vez que yo vea a esta paciente embarazada, tengo que hacer un control exhaustivo de signos vitales. El médico en su exploración física lo que va a hacer medición del fondo uterino, dijimos desde la pelvis hacia arriba, ¿sí? Y va a ir midiendo conforme a que vayan cumpliéndose las semanas de gestación, palpación del contenido uterino y auscultación del corazón fetal mediante ultrasonido. Vamos a tener que buscar siempre signos de alarma, ¿sí? Esos signos de alarma que nosotros debemos de preguntarle a la paciente. Por ejemplo, acúfenos y fosfenos. ¿Yo qué le voy a preguntar? Y si no tiene, por ejemplo, si me dice que tiene cefaleas o que sufre de muchas cefaleas o cefaleas intensas, yo tomo la tensión arterial y yo encuentro que una paciente embarazada que siempre tenga o que tenga valores 130-90 milímetros de mercurio ya es diagnosticada hipertensa gestacional. La paciente embarazada siempre debe tener menos de 120-90, ¿sí? Todas estas van a ser preguntas de examen, siempre. Así que tomen nota y pregunten cualquier cosa. Si yo en mi auscultación, ¿sí? O en la toma de... ¿Me repite? ¿Vieron? Si yo no digo que es pregunta de examen, no me dice que le repita. ¿Qué es lo que quiere que le repita? Se me traba mucho la computadora, no sé si es el internet o qué. ¿Y qué quiere que le repita? Es que no escuché lo de la embarazada, la parte de la tensión arterial. Esa parte, porque no la escuché. Solo escuché la parte al último que dijo embarazada. Bueno, toda paciente embarazada debe de tener siempre TA menor a 120-80 milímetros de mercurio. Una paciente que tenga 130-90 milímetros de mercurio y varios valores reiterados va a ser declarada hipertensa gestacional. Por eso es tan difícil acostumbrarse en el primer trimestre del embarazo, porque nosotras estamos siempre acostumbradas a tener un valor de TA de 120-80 milímetros de mercurio y de repente en el primer trimestre del embarazo nosotros vamos a estar hipotensas, 90-60 milímetros de mercurio, 160 milímetros de mercurio, entonces por eso nosotras vamos a estar mareadas y nos vamos a sentir mal hasta que nuestro organismo se acostumbra. Entonces si yo tengo en el control de signos vitales una paciente que tiene la tensión arterial elevada y me refiere que siente cefalea y yo observo
que tiene edemas generalizados y aparte yo le pregunto si la paciente tiene visión borrosa o ve estrellitas, que esos serían los acúfenos, o siente zumbidos en sus oídos, los fosfenos, perdón, serían las estrellitas de colores, y los acúfenos, que serían zumbidos, esos son signos de alerta y de alarma. Estoy ante una paciente que tiene tensión arterial en el embarazo. ¿Se entiende? Siempre tienen que hacer una buena anamnesis. El enfermero es el que debe de hacer estas preguntas para enterarse. Si la paciente tiene cefaleas continuas y no tiene hipertensión arterial, porque la tensión arterial la tiene perfecta, y bueno, algo que se soluciona fácilmente, el médico la derivará tal vez al oculista y lo que le hace falta es anteojo. ¿Vieron? Pero si el enfermero no pregunta y no indaga, entonces podemos llegar a tener una paciente con complicaciones graves. Profe, y si la paciente... Profe, una consulta. No, preguntamos primero y yo Nos juntamos justo. No, yo por el tema de la presión. Yo, por ejemplo, una persona que es de presión baja. Yo, por ejemplo, la normal mía, presión, yo sé tener 9, 10 de presión. Por ejemplo, yo llego a 120 de presión y a mí la cabeza es como que se me explota. En ese caso, en una embarazada, ¿cómo se lo toma eso? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Pues, por ejemplo, una persona que es de presión baja. Hipotensa. Hablemos con propiedad. Por ejemplo, yo en mi caso, yo llego a 120 y a mí me duele muchísimo la cabeza. Yo sé tener 9, 10 de presión, entonces, por ejemplo, en una mujer embarazada, en ese caso, ¿cómo se lo tomaría? 120, 80 no es hipertensión. No, pero por ejemplo, para una persona que es de presión baja, que es hipotensa, para mí, por ejemplo, a mí 120 y ya se me explota la cabeza. Nosotros tomaríamos como en el embarazo valores tensionales de a partir de 130 a 90 milímetros de mercurio. Más abajo sería como tomado normal. Y la paciente que es hipotensa va a tender a seguir con valores hipotensos en su embarazo. Ah, bien. Gracias. Bien, ¿qué otra pregunta? No, profe, yo tenía exactamente la misma pregunta, pero yo también soy de tener 9,6, entonces me entró la duda. Pero bueno, ya está aclarada. 120, 80 milímetros de mercurio no es hipertensión, ¿sí? No, sí, bueno, ya sé, también, pero yo nunca llevo a los valores esos. A excepción de que haga ejercicio, si no, normalmente no llego. Bien. Bueno, otra cosa que nosotros debemos de hacer siempre es tener en cuenta si la paciente está hipertensa. Ya dijimos que en una embarazada, nosotros estamos viendo a la paciente embarazada, no la paciente que no está embarazada. Debemos de ver siempre los valores tensionales, si tiene vómitos, si esos vómitos son persistentes o si son solo matutinos, que sería lo normal, o un vómito en el día o cada día por medio o uno de vez en cuando, ¿de acuerdo? Porque si no estaríamos frente a una futura hiperemesis gravídica. Si la paciente tiene disuria, hematuria, oliguria, dolor abdominal de tipo cólico, salida de líquido por la vagina, que puede estar perdiendo líquido amniótico. El líquido amniótico tiene una característica, tiene olor a cloro. Todo eso le tenemos que decir y explicar a la paciente que estos son signos de alarma y si le llegaran a suceder tiene que acudir al médico inmediatamente. Hipertermia, ausencia de los movimientos fetales, por ejemplo, una paciente que tiene 33 semanas de embarazo y viene el día martes y me dice, desde el sábado no siento movimientos fetales. Podemos estar frente a un FM, feto muerto. Edemas locales o generalizados o si tiene sangrado vaginal.
Todos esos son signos de alarma. Pregunta de examen. Profe. Sí. Una pregunta. Me tocó vivir una situación con una persona que estaba embarazada de 36 semanas y me la crucé en la terminal y la persona estaba con dolores y me manifestó que en la mañana había alargado el tapón mucoso. Ahí la paciente, ¿qué debe ser cuando ya alarga el tapón mucoso? ¿Debe salir o irse a un osocomio? Buena pregunta, Andrés. No siempre la expulsión del tapón mucoso es indicio del trabajo de parto. A veces hay mujeres que pueden expulsar. Recuerden que el embarazo es un estado fisiológico en el que cada una de las pacientes o de las mujeres va a responder de manera diferente. La pérdida del tapón mucoso puede llegar a ser uno de los indicios de que la paciente está o por comenzar el trabajo de parto o ya queda muy poco, ¿sí? Pero si yo a esa pérdida del tapón mucoso le agrego contracciones y pérdida de líquido, y bueno, esa paciente sí necesita inminente la necesidad de ir a realizarse un chequeo en la guardia del hospital. Licenciada, otra pregunta. Con respecto a las contracciones, ¿cada cuánto normales? Ahora no, después cuando veamos el trabajo de parto. Bien. Son situaciones que me tocó vivir, por eso le pregunto. Disculpe. Bueno, trabajo de parto, las contracciones en el trabajo de parto, lo que pasa es que para llegar al trabajo de parto nosotros tenemos todo un mecanismo, ¿sí? Hay todo un mecanismo, las contracciones del trabajo de parto van a ser contracciones que comienzan muy esporádicas y después se van tornando cada vez más seguidas y más dolorosas. ¿Cuándo es la inminente salida del feto? Cuando la paciente quiere pujar, ¿sí? Que me dice, tengo ganas de defecar. Son las contracciones que provocan a la paciente las ganas de defecar. Esas contracciones son las contracciones del parto, las que inminentemente es la salida del feto. Bien, gracias, profe. Ok. Bueno, el médico va a solicitar exámenes de laboratorio, como ya lo dijimos anteriormente, ¿sí? Toxoplasmosis, Chaga, HIV y todas las patologías de enfermedad de transmisión sexual. Va a pedir seguramente ecografía para saber cómo está el feto siempre. Y si fuera necesario, porque la paciente tiene alguna patología preexistente, va a necesitar solicitar interconsultas con otros especialistas. Por ejemplo, diabetólogo, cardiólogo. Generalmente van a tener que hacer una interconsulta, aunque sea una todo el embarazo, en el dentista, porque los niveles de calcio van a ir disminuyendo y eso puede provocarle a la paciente la aparición de algún tipo de carie o pérdida de pieza dentaria. Entonces la paciente va a tener que hacer, aunque sea una visita al dentista, ¿sí? Y las interconsultas con otros especialistas son de acuerdo a que el médico haya o no encontrado algún tipo de riesgo, por ejemplo, que la paciente que colocábamos recién, la paciente obesa mórbida, diabética, hipertensa. Entonces, esa paciente sí va a necesitar todos los meses ir al obstetra para ver cómo va su embarazo y seguramente que también va a tener todos los meses intervenciones con su cardiólogo, con el diabetólogo, con la nutricionista. Extender las incapacidades necesarias si la paciente trabaja, ¿sí? Y es necesario por algún motivo que deje de hacerlo. Por ejemplo, vómitos, una hiperemesis gravídica, una placenta previa, una amenaza de parto pretérmino, una amenaza de aborto. Esas son incapacidades necesarias para que la paciente quede en reposo desde el primer trimestre y ya no pueda salir a trabajar. Si no, pueden trabajar hasta
42 días antes del parto tranquilamente. Las últimas consultas van a ser a partir de la semana 38, 39, porque el feto puede nacer hasta la semana 40, 41. Entonces, en las primíparas o primigestas, las que van a tener su primer gesta, su primer para, la valoración clínica de la pelvis, que ya vamos a ver cómo se realiza, cómo está la forma, la amplitud, la altura de la presentación. La presentación va a ser la porción fetal que se encuentra abocada en el fondo del útero, que puede ser la cabeza o la cola. Por eso podemos tener presentación cefálica o presentación podálica. Y las condiciones del cérvix, ese cérvix que es el cuello del útero, que debe de, cuando comience el trabajo de parto, ese cérvix va a irse dilatando, al principio si no va a estar cerrado, y va a irse dilatando conforme vaya evolucionando ese trabajo de parto, hasta dilatarse por completo, que va a ser aproximadamente 10 centímetros, favoreciendo así la salida del feto al exterior. Las recomendaciones para la gestante, las medidas higiénicas, ¿sí? Que la paciente trate de tener un baño diario, ojo, que siempre esté al cuidado de alguien o que esté acompañada de alguien por el riesgo de caídas, cepillarse diariamente las piezas dentales y con mucho cuidado y observar las piezas dentales, la mínima carie tiene que realizarse un chequeo con el dentista. Aplicar desde el primer trimestre masajes suaves en los pezones, en las areolas, para ir preparándolas para la lactancia, ¿sí? Porque hay mujeres que pueden tener los pezones planos o hacia adentro, entonces el recién nacido después tiene que aprender a succionar y siempre los van a lastimar, ¿sí? Aplicación de aceites y cremas en la piel del abdomen, ya lo vamos a ver, en las mamas también y el por qué. Vestir prendas sueltas, cómodas, no usar ningún tipo de liga o cinturones o fajas que vayan ajustando ese abdomen. Utilizar zapato cómodo y uso de medias elásticas en el caso de que la paciente tenga algún problema de varices o de circulación. Ejercicio, toda mujer embarazada, menos que el médico le diga no puede porque tiene tal patología, puede seguir haciendo ejercicio perfectamente. La caminata, el ciclismo, la natación, el gimnasio no se prohíben, excepto que la paciente tenga algún tipo de patología que se lo impida, ¿sí? Si no, el ejercicio, la paciente puede seguir con su vida totalmente normal de ejercicio. El descanso, la paciente embarazada tiene que descansar, el descanso de por lo menos 8 horas. Y se recomienda que en el último trimestre, cuando ya el abdomen, el útero ya está muy abultado, que la paciente al finalizar el día pueda elevar los pies. Eso es muy útil para así favorecer la circulación y disminuir la formación de edemas si es que se han producido, que son muy comunes, por eso es fisiológico el edema durante el embarazo. Digo fisiológico, ¿por qué? Porque el edema se va a producir en los tobillos producto del peso y del embarazo. Pero si el edema ya es generalizado, ya va a ser patológico, ya tiene otra complicación. O sea, el edema sería complicación de otra patología que casi siempre es la hipertensión arterial. Inmunizaciones, ¿sí? Acá muy importante, que esto lo van a ver con la profe Felipa, así que no me voy a detener. La paciente embarazada tiene que tener su carnet de vacunación al día. El trabajo, ya lo dijimos, de acuerdo, hay una ley federal de trabajo, que la paciente, si tiene incapacidad por algún tipo de patología, está perfecto, puede presentar un certificado. Y si no, debe dejar de trabajar a los 42 días antes del parto. Y después reintegrarse 42 días después del parto. Eso se hace para proteger ese binomio, el binomio madre-hijo.
Ingesta de bebidas alcohólicas. Queda totalmente prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas desde el minuto 0 que la paciente comienza con la amenorrea hasta que deja de amamantar. Pueden pasar 2 años. Si no, las consecuencias pueden llegar a ser esas, ¿sí? Muerte fetal, malformaciones o síndrome de abstinencia en el recién nacido. Con las drogas sucede exactamente lo mismo. El empleo de drogas está totalmente contraindicado. Todo va a atravesar la barrera placentaria, ya sea hábitos buenos o malos. Así como ya vamos a ver enseguida, llegan todos los nutrientes que el feto necesita para su crecimiento, también van a llegar las sustancias maliciosas como son la droga, el alcohol, el tabaquismo, ¿sí? Y pueden provocar en el feto malformaciones y en el recién nacido complicaciones que pueden llevarlos a la muerte o directamente morir en el útero. El tabaquismo también, viajes. La paciente embarazada puede realizar viajes en manera terrestre hasta el último minuto que vaya a internarse. No se recomienda los viajes en avión por la altura, ¿sí? Porque eso podría provocarle, como provoca ansiedad, ¿sí? Entonces podría provocar que la paciente tenga hipertensión, rotura de bolsa, pérdida hemática o de líquidos. Entonces se recomienda viajar en auto o en colectivo, pero no en avión. Las relaciones sexuales. En moto también, profe, ¿saben prohibírselo? Por supuesto, chicas, en moto no. Desde el minuto 0, porque el viaje en la moto puede provocar aborto o puede provocar amenaza de parto. Sí, la moto está totalmente prohibida en el embarazo. Y la bicicleta que estaba viendo, que había dicho recién, que no está contraindicado, pero por ejemplo, cuando yo me quedé embarazada, a mí me prohibieron la bicicleta. Bueno, está perfecto. El médico te prohibió que anduvieras en bici, te prohibió que anduvieras en bici. Claro, pero por eso yo capaz que después, no sé, han dicho que no es tan peligroso, no sé, yo estoy hablando hace 18 años atrás. Una paciente que está acostumbrada a hacer ejercicio puede seguirlo realizando. Ahora, si vos en tu vida anduviste en bicicleta y te querés subir a la bicicleta estando embarazada, el médico te va a decir, y no, ¿sí? Pero de acuerdo, conforme a cómo vaya dándose el embarazo o si existe algún riesgo, generalmente el primer trimestre es el trimestre de cuidado, porque ahí dijimos que puede provocarse un aborto, ¿sí? Pero no puede tener contraindicaciones, pero bueno, si el médico dice en algunos casos que sí o que no, bueno, eso lo evalúa el médico en cada caso particular. Las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales igualmente, esto queda a criterio de la embarazada y de su pareja, ¿sí? A menos que tenga alguna patología, por ejemplo, una placenta previa, que la paciente no va a poder levantarse ni siquiera para ir al baño, entonces está contraindicada las relaciones sexuales. Por ahí, sí, en el segundo y en el tercer trimestre, las relaciones sexuales podrían estimular la producción de contracciones uterinas. Por eso, en el segundo trimestre sería no recomendable tener relaciones sexuales, pero queda a disposición y a criterio de cada uno, ¿sí? No se recomendaría en el segundo trimestre por ese motivo, porque las relaciones sexuales podrían estimular las contracciones uterinas, sí. Profe, le hago una consulta por esto mismo, es que en las consultas hay exámenes que se repiten los 3 trimestres que tiene el embarazo, que son los de las enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Porque si se adquiere, como la sífilis, por ejemplo, puede provocar la muerte fetal o que la ceguera en el bebé.
Por supuesto, por eso el médico en cada trimestre puede hacer exámenes de enfermedad de transmisión sexual o de HIV, porque lo pueden contraer durante el embarazo, y la citología del flujo vaginal. Siempre lo va a pedir por este motivo, porque hay pacientes que siguen teniendo relaciones sexuales y está bien, dentro de todas sus posibilidades y que no provoque ningún daño y que ella se sienta bien y que su pareja también, y lo hagan con los cuidados necesarios, no hay problema, pero el médico por eso cada mes o cada trimestre va a pedir exámenes y analíticas por si la paciente ha podido contraer en relaciones sexuales, porque a veces, chicos, no solo el embarazo va a ser entre un matrimonio, sino que la paciente... Sí, profe, sí pasa, eso es verdad que sí pasa. Claro, tal vez la paciente está embarazada de alguien, pero ya no está con ese alguien y tiene relaciones sexuales que es muy promiscua, y durante el embarazo se puede contraer cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Hay pacientes que se cuidan mucho en sus embarazos y les interesa mucho, y otras se quedaron embarazadas y bueno, y lo pasan como algo Y le da lo muy mismo. común. Exactamente. Entonces, por eso el médico lo que va a realizar el obstetra son analíticas cada vez que la vea, porque aparte esas pacientes que les da lo mismo, no van a hacerse 6 controles obstétricos. Van a ir la primera vez y tal vez de ahí van y la vemos otra vez en la sala de parto, ¿sí? Entonces, por eso el médico les va a pedir, si la llegan a ver en el entremedio de ese embarazo, les va a pedir otra vez analíticas para ver si no han contraído una enfermedad de transmisión sexual. Si llega una paciente con trabajo de parto a un hospital y no me lleva ningún tipo de cartilla, no me lleva ningún tipo de analítica, nunca se hizo un control ni nada, puede tener un parto vaginal, pero no va a poder amamantar a su hijo hasta que la analítica de HIV me dé positiva o negativa, ¿sí? Y vamos a tratarla a esa paciente como si fuera un HIV positivo. O sea que yo me voy a tener todos los cuidados porque yo no sé ante quién estoy. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Tratamiento dental, ya lo dijimos, aunque sea una vez al dentista va a ir. Y el dentista va a hacer una evaluación visual y si requiere visitas más seguidas va a ir, y si no, bueno, el dentista le va a dar todos los tratamientos y todas las directrices a seguir, porque el embarazo lo que puede producir va a disminuir el calcio, porque son 2 personas, ¿sí? Entonces puede llegar a aparecer un problema dental. También por las infecciones, ¿o no, profe? Porque las muelas, si se te infecta una muela y hay una infección, puede producir contracciones. Por supuesto que sí. Los medicamentos. Todos los medicamentos traspasan la barrera placentaria y pueden producir efectos nocivos en el embrión y en el feto, que nos van a dar complicaciones luego en el recién nacido. Entonces, cada uno de los medicamentos que tome, que ingiera la embarazada, van a tener que ser debidamente prescriptos y controlados por el médico, ya sea el médico obstetra, el cardiólogo, el diabetólogo, el psiquiatra. Toda la medicación que la paciente tome tiene que estar debidamente controlada por su médico de cabecera. Si son medicamentos psiquiátricos, pues va a tener que ir al psiquiatra y el psiquiatra va a tener que hacer una readecuación de su medicación. Habrán medicamentos que puede seguir tomando, otros que no, otros que sí, debe tomarlos igual, aunque atraviesen la barrera placentaria, pero a lo mejor esta paciente, si no lo toma, tiene posibilidades de suicidio o es esquizofrénica, entonces se nos va a matar o va a atentar contra su vida. Entonces, cada uno de los medicamentos debe de estar completamente regido y estricto con control de su especialista.
La alimentación. La paciente embarazada debe tener una alimentación saludable, balanceada, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Sí, pero yo en la ficha inicial yo coloqué que la paciente vive en extrema pobreza, que la paciente es analfabeta, que vive en una casilla con hacinamiento, con 15 personas más en una sola habitación. Esa paciente va a tener una dieta balanceada en cantidad y calidad de nutrientes y minerales. Con suerte si tiene una comida al día. Por eso es muy importante que nosotros sepamos las condiciones sociales y socioeconómicas de cada una de nuestras pacientes. Porque si la paciente tiene que tomar ácido fólico y tiene una pobreza extrema y no puede conseguirla y el centro de salud no se lo provee, entonces esa paciente no lo va a consumir. Entonces ahí ya tengo un problema que puede ser a futuro un niño que tenga una malformación. Entonces, sí, la paciente embarazada debe llevar una dieta saludable, balanceada, todo muy lindo, pero primero en estas épocas en las que estamos viviendo, tenemos que ver ante qué paciente socioeconómica nos estamos encontrando, ¿sí? La paciente embarazada debería de tener una dieta balanceada y correctamente balanceada en proteínas, lípidos y carbohidratos. Y debe ingerir suficientes proteínas, carbohidratos, grasas, líquidos, minerales y vitaminas. No todas las pacientes en este momento estarían en condiciones de llevar una dieta balanceada. ¿Preguntas? Profesora, y en ese caso, el médico, o sea, el centro de salud no les brinda algún complejo vitamínico, ¿lo pueden tomar o no? Sí, el médico va a hacer una receta de complejo vitamínico, de ácido fólico, y la paciente, si está en el centro de salud, el Estado debe de proveerlos. Por eso están los planes maternos. E incluso, por ejemplo, si sos empleada pública y estás embarazada, te dan como previamente, desde un tiempo hasta el final del embarazo, la leche para la mamá y después la leche para el bebé. Eso Exacto. lo sé, los que están trabajando en blanco sí, pero una persona... Que trabaje en negro, no. Claro. Y podés tener mucha obra social, pero hay obras sociales que no te dan toda la medicación y vos tenés que ir a comprarla. Y puede ser que vos tengas mucha obra social, pero que no te alcance la plata para llegar al día 15 y no te podés comprar el remedio. Exacto. Exactamente. Bueno, ahora vamos al PowerPoint que dice diagnóstico de embarazo, en la misma unidad 3. Vayan estudiando, chicos, por favor, porque vieron que hay mucho glosario. Sí, hay mucho glosario, muchísimo contenido. Estas materias son re largas. En especial materno, que tiene muchísimo contenido, mucho glosario, muchas palabras nuevas, ¿sí? Vayan incorporándolas, vayan haciendo, por ejemplo, un apartado en el cuaderno, en la carpeta, un apartado de glosario. Por ejemplo, hoy día ya tenemos por lo menos 2 palabras de glosario tienen. Así que yo les sugiero que vayan haciendo eso, ¿sí? Yo después les voy a subir un material que es de glosario materno. Van a tener muchísimas palabras, ¿sí? Bien. Vamos a este PowerPoint que es diagnóstico de embarazo. Siempre vieron que todos los PowerPoint, la gran mayoría siempre tienen repaso de lo que hemos estado viendo, porque están todos como muy seguidos, entonces siempre para retomar un tema vamos siempre hablando de lo mismo hasta ahora. El diagnóstico del embarazo se hace usualmente sobre la base o la ausencia menstrual, ¿sí?
hay amenorrea, entonces presumimos que puede ser a causa de un embarazo. Nos realizamos una prueba, porque la amenorrea puede ser por distintos motivos, por estrés, por ejemplo. El estrés de tener que estudiar materno-infanto tal vez les haga una amenorrea. O en la hermosa materia en la que están cursando también les dé amenorrea porque se entusiasman y se me quedan embarazadas. Nosotros para hacer diagnóstico de embarazo tenemos signos, distintos signos, presuntivos de embarazo, probables de embarazo, positivos de embarazo. Los signos presuntivos de embarazo, o sea, presumo que estás embarazada porque tenés esta sintomatología, pero voy a hacerte una subunidad beta para confirmar el embarazo. Entonces, síntomas en los presuntivos vamos a tener amenorrea, náuseas, vómitos, tal vez en el 50% de los casos. Las mamas van a estar sensibles, ¿sí? Movimientos fetales que todavía no van a ser percibidos, y en el tracto urinario pueden llegar a tener irritación o algún tipo de infección. Vamos a tener, por ejemplo, elevación de 1 o 2 grados la temperatura, y la piel también podemos llegar a presentar, por ejemplo, algún cambio en la piel. Estos cambios en la piel van a ser ya en el segundo o tercer trimestre, donde por acción de distintas hormonas vamos a tener las areolas así más grandes en los pezones, con un color bien oscuro. Ya vamos a ver enseguida cuáles son las hormonas que causan estos efectos. Todo esto es hormonal, fisiológico. En el puerperio van a ir desapareciendo progresivamente. Algunos no, por ejemplo, los cloasmas, las manchas que se quedan en la cara, sí, por aumento de melanina. Hay algunas pacientes que quedan con algunas manchas o algunas pequitas después del embarazo que antes no las tenían, ¿sí? La línea negra o alba, que es la línea que está ahí en el abdomen, en la diapo del medio, en esa foto, ¿sí? Eso se llama línea alba o línea negra, que va a ser más visible a partir del segundo trimestre en adelante. Los signos probables de embarazo, o sea, probablemente estés embarazada porque, bueno, tenés vómitos, amenorrea, son los mismos que casi vimos en los presuntivos. Y por último, los signos de certeza de embarazo o positivos. Esos signos de certeza de embarazo, ¿por qué? ¿Quién los va a dar? El feto. Una ecografía donde el médico obstetra observe que el feto tiene latidos y aparte está bien ubicado en el útero, ¿sí? Ese embrión, porque estaríamos en la semana 5 o 6 aproximadamente, entonces va a ser un embrión. Ese embrión que tenga latidos fetales y que esté posicionado en el útero. Pero el primer trimestre no sabemos si puede ser que la semana 6, que ya lo dijimos el otro día, 6, 7, 8, esté todo perfecto y en la ecografía de la semana 12 se detuvo el embarazo y hay un aborto espontáneo, ¿sí? Porque el embarazo es así. Entonces, los síntomas de certeza de embarazo o positivo de embarazo viable me lo va a dar una ecografía, porque hasta el momento sí, la analítica de sangre me dio seguridad beta positiva, estoy embarazada. El test positivo me dio, sí, porque la hormona coriónica humana está en la orina, me dio positivo, pero puedo estar frente a un embarazo tubárico, a un embarazo ectópico, ¿sí? A una mola hidatiforme, que no tienen vida, que no son viables. Entonces, lo que me va a dar la viabilidad de un embarazo certero son
los latidos fetales y que ese embrión esté bien posicionado en el útero. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. El embarazo dura aproximadamente 280 días más 10, menos 10, depende si es multípara, si es primigesta, un montón de factores. O 40 semanas desde la FUM, la fecha de la última menstruación. Por eso, para todas las mujeres en edad fértil, la fecha de la última menstruación es importantísima. ¿Y cuál es la fecha de la última menstruación? La fecha del día en que bajó la menstruación. A mí no me interesa cuántos días les dura el periodo. Lo único que me interesa es qué día con exactitud fue la fecha de la última menstruación. Ese es el día que a mí me interesa, ¿sí? Porque de ahí yo voy a contar, el médico, el obstetra, va a sacar mediante unas cuentas que vamos a hacer ahora, va a poder sacar mediante la FUM la FPP, que sería la fecha probable de parto. Entonces, mujeres en edad fértil, es importantísimo que conozcan todas su fecha de última menstruación, la FUM, ¿sí? Porque cada vez que vayan al ginecólogo por cualquier consulta que realicen o que vayan al médico clínico, están en una edad fértil, les van a preguntar la FUM. Y acá, en esta paciente que está embarazada, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros, para saber la fecha probable de parto, el médico puede usar dos reglas. La regla según Pinard y la regla según Nigel, ¿sí? Según Nigel dice que a la FUM, a la fecha de última menstruación, yo le voy a sumar 7 días, le voy a restar 3 meses y vamos a ver qué año salió. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, escriban todos. Averiguar la FPP según Nigel, que lo tienen escrito ahí, Nagele, si la FUM fue, van a hacer una suma, ¿sí? 14 del 3 del 2024. Según Nigel dice que van a ser días, meses y años. Son 3 columnas diferentes, no me puedo mezclar una con otra. En los días, más 7. En los meses, menos 3. ¿Qué fecha les di? 14 del 3 del 2024. Bueno, 14 del 3. Según Nigel, a 14 más 7, ¿qué día sería? El 21. El 21. Marzo, menos 3 meses, ¿qué mes es? Como diciembre. ¿Cómo dice? Porque 0, 3 menos 3 nos queda 0. No, no es 3 menos 3. Es febrero, se cuenta así, febrero, enero, diciembre. Y todas las que menstruaron desde enero hasta marzo, la fecha probable de parto va a ser en el 2024. Saquen la cuenta. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Si la FUM fue a partir de abril, vamos a fijarnos ahora, por ejemplo, FUM el 15 del 4 del 2024. Averigüen la fecha probable de parto según Nigel. Sería el 22 del 01. ¿De qué año?
Del 25. Claro, porque tengo a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. ¿Sí? Y abril, marzo, menos 3 meses sería marzo, febrero, enero. Entonces, para saber el año, desde enero a marzo, el año va a ser el que estamos cursando. Y para saber los días y el mes, vamos a hacer, según Nigel, la fecha de la última menstruación más 7 días menos 3 meses. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, la FUM fue el día 28 del 2 del 2024. El resultado me lo va a dar Jonathan Cruz. Disculpe, profe, ¿me puede decir la fecha otra vez? 28 de febrero del 2024. Prendeme la cámara y haceme el ejercicio. Explícamelo, a ver. Lo de la cámara no puedo porque estoy desde una PC de escritorio y no tiene cámara. Ok, bueno, dame el resultado. Ahí lo saco, profe. Vamos, Jonathan. Me daría enero del siguiente año. Malísimo. No, espera. Son 3 meses, febrero, enero, diciembre. Pero si a los 28 días le sumo 7, me sumaría un mes. A los 28 días, vamos a hacer así, mira, viste, yo sabía que alguno no lo entendía, por eso les pregunto, porque yo después se los pregunto en examen a esto, entonces yo no necesito ninguna duda. Vamos con los días. Yo te di la fecha de la FUM el 28 de febrero. Sí. 28 más 7, ¿cuánto es? ¿Qué día es? 35. ¿Existe en el calendario el día 35? No, profe. Por eso le dije que se sumaría un mes. 28. 29, porque este año tuvo 29, pero si no es 28, 1, 2, 3, ¿sí? 28. Este año lo vamos a contar al 29 porque estuvo 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque ya estaríamos en marzo. Entonces, 6, ¿sí? Yo en los 28 días, porque estamos contando días, le sumo 7, sería 29, 1, porque no existe el día 35. 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El mes, febrero, menos 3 meses sería enero, diciembre y noviembre. Y el año fue este año, en febrero. ¿Qué año? ¿Queda este mismo año, profe? Por supuesto, porque si yo a febrero le sumo 9 meses, ¿qué año me va a dar? ¿Qué mes? Noviembre de este año. Noviembre de este año. Entonces es menos 3 meses y después ustedes pueden corroborarlo con a ese febrero le suman 9 meses, que es lo que hacen todas las abuelas, y van a llegar a noviembre. ¿Sí? Sí. Bien, ahora vamos a hacer según Pinard. Vamos a averiguar la FPP según Pinard. El viernes esto lo vamos a hacer en el instituto. ¿Sí? Vamos a hacer 1 o 2 ejemplitos para que quede cerrado. Pinard dice lo mismo que Nigel, nada más que Nigel dice a la FUM sumarle 7 días. Pinard dice que hay que sumarle 10 días a la FUM. Igual retrocedemos 3 meses y vemos el año. Entonces, vamos a hacer la FPP según Pinard. La FUM fue el día 31 del 01 del 2024.
Y el resultado me lo va a dar Melissa Giselle Becerra. Hola, sí. Préndame la cámara. Bueno. Ahí se la prendo. ¿Acá? Bueno, usted nunca ha estado en la cámara, con la cámara prendida, así que ahora se va a quedar con la cámara encendida. Bueno, van a andar circulando por ahí mis pequeñas. Bueno, entonces, según Pinar, que había que a la FUM sumarle 10 días, ¿cuánto te dio a vos de resultado? ¿Cuál va a ser la fecha probable de parto de esta paciente? A ver. Bien, ¿cuándo es la última fecha de la fecha de su menstruación? Ya lo dije. ¿Dónde estaba metida usted? En el baño. Bien, 31 Sí. de enero del 2024. Según Pinar, que ahora hay que sumarle 10 días y retroceder 3 meses. En septiembre. Vamos a los días. 31 más 10. Sería 9, porque 31 empezamos al 1 más 10. Hacelo bien con los dedos, a ver. El 31 no lo contés, porque fue Bien. ese 10. Bueno, entonces más 10, el 11. No, contá bien con los dedos. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, el 10. Y la FUM fue en enero, entonces ¿cuál va a ser la fecha probable de parto? ¿Qué mes? Enero menos 3 meses. Diciembre, no, noviembre. En octubre. Ok, el 10 de octubre. ¿De qué año? Del 24. Exactamente, porque si yo ahora a enero le sumo 9 meses, que es lo que hace ya mi abuela, entonces de enero 9 meses me va a dar octubre de este año. Nosotros ya no vamos a usar más eso, vamos a usar la regla según Pinar y según Nigel, más 7 más 10 menos 3. ¿Todos entendieron esto? Porque en el examen seguramente que les voy a tomar ejemplos de esto. ¿Me puede explicar de nuevo, por favor? Quiero sacarme una duda. ¿Cuál duda tenés? Es que, porque da 31. No, 31 sería el 31 de enero. A mí me vino la menstruación el 31 de enero, ¿sí? Sí. Entonces, si a mí me sacan la fecha probable de parto según Nigel, va a empezar el médico, bueno, vamos a hacerlo por Pinar. Entonces, hay que sumarle 10 días. 1, 2, 3, 4, primero de febrero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. Enero, menos 3 meses, octubre. Entonces, tu fecha probable de parto va a ser más o menos el 10 de octubre del 2024. Bien. Bien. Gracias, profe. Por nada. Esto va a entrar en el parcial, así que el viernes vamos a hacer más ejercicios, hasta que todo el mundo me diga si lo entendemos. Y aparte, esta fecha probable de parto, según Nigel, según Pinar, va a ir acompañada de la fecha probable de parto según ECO, que a veces siempre es un poquito más acertada. ¿Por qué? Y porque la paciente muchas veces no recuerda bien cuándo fue la FUM.
Bueno, los diagnósticos de embarazo el médico los va a realizar mediante ultrasonido, el tamaño uterino, los movimientos fetales y los tonos cardíacos fetales, que ya eso lo hemos visto. Bueno, usar los lineamientos que se utilizaron para calcular la edad fetal y la fecha probable de parto, según NICL, según PENAR o según la ECO. El ultrasonido es el método más utilizado para el diagnóstico. Ahí tenemos una muerte fetal, ¿sí? Diagnóstico de embarazo diferencial. Ahí eso, bueno, vamos a ver, vamos a seguir acá. Profe, consulta. ¿Qué es lo que es la BCGH? HCG. ¿A dónde? Ahí, seriada de... ¿A dónde está? ¿En qué diapo? ¿Qué número? En esa que está justo transmitiendo. Subunidad beta. Ya la pasé. Es que la subunidad beta, es que ya la pasé a esa, no la tengo en la pantalla mía. Ah, bueno, y no, justo estaba puesta, por eso preguntaba. ¿Cuál es? A ver, ya la hemos visto 800 veces a esa. No, la parte de diagnóstico de embarazo de muerte fetal, pero que no tenía anotado y no me acordaba qué es lo que era. Ay. Es que las voy pasando rápido. Me vuelvo. No, ahí me lo dijeron igual las chicas qué es lo que era. Estoy ahora en la 22. Ok. Bueno, seguimos. Vamos al control prenatal. El objetivo ya lo sabemos. Siempre esto es pregunta de examen. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo nuestro para hacer control prenatal? ¿Sí? Es la atención sistematizada y multidisciplinaria que va a tener la gestante con la finalidad de obtener el mayor grado de salud física y mental durante el embarazo y también posterior madre-hijo. Y asimismo reducir la muerte y mortalidad de ambos. Esa es la respuesta que quiero. Identificación completa, ya lo hemos visto el otro día esto es repaso, ¿sí? Identificación completa de la paciente, antecedentes patológicos familiares, antecedentes patológicos personales, antecedentes obstétricos anteriores, antecedentes ginecológicos. La paciente a lo mejor es primípara, pero tiene un mioma. Eso es un antecedente ginecológico, ¿sí? Porque puede ser que ese mioma me vaya después a hacer que va a ir creciendo conforme vaya creciendo el útero. En algunos casos es operable durante el embarazo y en otros no, el médico lo va a ir observando, pero lo va a ir dejando. Entonces, por eso es importante conocer los antecedentes ginecológicos de la paciente. El embarazo actual, todos los datos que nosotros podamos recabar del embarazo actual, el examen físico, el examen ginecológico, la altura uterina, la palpación fetal, los latidos fetales, siempre. Las consultas, sí, el primer trimestre hasta la semana 12, segundo trimestre desde la 13 a la 19, tercer trimestre de la 20 hasta el nacimiento. ¿Sí? De acuerdo a nuestros controles y las consultas precoces hasta la semana 13, que recuerden que ese primer trimestre es el crucial, ¿sí? Es el más importante, es el de formación, es el de pérdida, es el de aborto, es el de embarazo moleidatiforme, el del embarazo ectópico, que puede haber un estallido de trompa, un abdomen agudo. Entonces ese primer trimestre debe de tener mucho, pero mucho cuidado. Las consultas tardías son aquellas pacientes que aparecen después de la semana 14. Y el examen o las consultas prenatales periódicas van a variar según el riesgo de la paciente embarazada, ¿sí? Por ejemplo, si es un embarazo de alto riesgo, ya dijimos que esas consultas
no van a ser periódicas cada un mes, sino que van a ser más seguidas, a lo mejor una vez por semana, porque el médico necesita más control y con distintos especialistas. Bueno, el control prenatal, según la clasificación del riesgo, ya lo dijimos, vamos a basarnos en varios factores. La edad es uno de los factores, que la paciente sea menor de 18 años y mayor a 35 es un factor de riesgo. La paridad, o sea, la cantidad de paras o de partos que ha tenido la paciente. Los intervalos intergenésicos que ha tenido entre embarazos, que sean menores a 24 meses, también puede ser un indicador de riesgo. Y las condiciones socioeconómicas, que ya lo dijimos, analfabetismo, pobreza e inestabilidad social o emocional. Entonces, la presencia de uno, al menos uno en el embarazo, o más factores de estos, pueden determinarme un riesgo en el embarazo. ¿Se entiende o voy muy rápido? Está bien, profesor. Ok. Bueno, la clasificación del embarazo según el riesgo ya lo vimos la semana pasada. Embarazo de bajo riesgo, donde no se encuentra ningún tipo de factor, la paciente es sana, lleva una vida saludable, no tiene patologías preexistentes, tiene una edad hermosa, 25 o 30 años, divina para quedarse embarazada. Entonces, no quiere decir que en el transcurso del embarazo me clave una preeclampsia, pero ya sería como menos el riesgo, porque una paciente que no fuma, no toma, no consume droga, hace ejercicio, entonces es medio raro, pero no es imposible. Los embarazos de alto riesgo, tipo 1, por ejemplo, una paciente que tiene buenas condiciones de salud, pero presenta uno o más factores de los que vimos anterior. Por ejemplo, es una paciente añosa y tiene antecedentes familiares de diabetes, ¿sí? Embarazos de alto riesgo tipo 2, buenas condiciones de salud, pero antecedentes de patología ginecobstétrica. Por ejemplo, fue operada de endometriosis anteriormente. Entonces ya tiene un riesgo, algún tipo. Embarazos de alto riesgo número 3 son las de mayor riesgo. Las gestantes o la gestación ocurre con patología ginecobstétrica y o fetal, con patología general que va a afectar a la salud materna, fetal, con o sin antecedentes de morbilidad materna y o morbilidad perinatal. ¿Qué quiere decir esto? Una paciente que se queda embarazada por primera vez y tiene, por ejemplo, diabetes tipo 1. Esa es una paciente con alto riesgo tipo 3, porque su patología de base puede llevar a tener complicaciones fetales y después en el recién nacido, ¿sí? Bueno, las pacientes con un embarazo de bajo riesgo, 6 consultas como mínimo, dijimos de 5 a 8, 6 como mínimo y estaría perfecto. Y de alto riesgo va a depender el tipo de riesgo, cuántos números de consulta van a necesitar, porque dijimos que en el segundo y en el tercer trimestre esta paciente va a necesitar ir tal vez una vez por semana a los controles, pero eso lo va a determinar el médico, depende según el riesgo de embarazo y la patología preexistente. Bueno, ahí tienen todo otra vez, la primera consulta, toda la analítica que le va a pedir el médico, citología cérvico-vaginal, que dijimos que lo va a pedir casi siempre, por si tiene flujo, y la paciente va a ir a parto vaginal, evaluación bucodental, inmunización, indicación de suplementos nutricionales, que ya lo vimos, y hay que ver si la paciente puede ser capaz de tomarlos y de conseguirlos. Información, educación y comunicación desde la primera anamnesis, desde el primer contacto que nosotros tengamos con esa paciente embarazada. Jerarquizar el riesgo, la primera consulta, y eso se logra solamente con una buena anamnesis que realice la enfermera y el médico. Y solicitud de interconsulta de acuerdo al caso o de acuerdo a la patología que la paciente tenga, que es lo mismo que venimos viendo.
Bueno, el control prenatal, el peso en el primer trimestre, la paciente tiene que aumentar 1 kilo. En el segundo trimestre hasta 5 y en el tercer trimestre 5 o 6. Entonces, durante el embarazo, el aumento de peso oscilaría entre 11 y 12 kilos. La que aumentó más hizo todo mal. ¿Cuáles son los factores que me van a dar a mí el aumento del peso? ¿Sí? La placenta, el feto, el espacio intravascular, el espacio intersticial, o sea, la acumulación de líquido, que ahí tendría los edemas, los tejidos nuevos en el útero, las mamas, el aumento, el llenado, el aumento de agua corporal, ¿sí? Eso me va a dar el líquido amniótico, muy bien, eso me va a dar, miren, del líquido 8,5 litros, es un montón, ¿sí? Las recomendaciones a nuestra embarazada, la higiene, los hábitos saludables, pero para eso tenemos que saber si va a tener dónde se va a bañar esta paciente y si va a tener los elementos necesarios para poder llevar una higiene saludable. Dieta, nutrición, vestimenta confortable, actividades que no sean de esfuerzo si esa paciente no está acostumbrada a realizarlos, pero sí puede llegar a tener una caminata saludable de muy poquito, ¿sí? En la mañana, en las primeras horas o en la tarde, si hace calor, y si no, ahora estos días están ideales para caminar. Ejercicios cardiovasculares si la paciente lo requiere, o si está acostumbrada a realizarlos puede hacerlo tranquilamente. La actividad sexual, ya lo dijimos, recuerden que en el segundo y en el tercer trimestre la actividad sexual puede aumentar la contractilidad uterina, traumatismos, que esta paciente se cuide de no sufrir traumatismos. La inmunización debe tener el calendario de vacunación completo y que no tenga malos hábitos, por ejemplo, alcohol, drogadicción y tabaquismo. ¿Alguna pregunta? Esto es lo mismo que vimos el otro día, pero un poquito más ampliado. Ahora sí nos vamos a meter en el embarazo y los cambios, en el power que dice desarrollo del embarazo. ¿Alguna pregunta? ¿Están entretenidos? ¿Está linda? Hermosa la materia materna. Sí. Muy linda, profe. Bueno, ahora vamos a remontarnos todas a nuestros embarazos, ¿sí? En el embarazo fisiológico, ¿sí? Todos los órganos, ya van a ver que trimestre a trimestre van a ir sufriendo modificaciones fisiológicas gravídicas, que luego en el puerperio todas esas modificaciones que se produjeron durante el embarazo van a ir proporcionalmente o gradualmente volviendo al estado pregravídico. La placenta, ¿sí? La placenta es muy importante en el embarazo porque esta placenta va a contener o contiene vasos sanguíneos que van a permitir y favorecer al embrión que crezcan los cordones trofoblásticos que los van a unir al útero. Entonces, de esa manera va a estar conectado a la madre mediante esos cordones, que va a ser el cordón umbilical, ¿sí? Para poder recibir así los nutrientes y la circulación materno-fetal. Muy bien. La placenta, sus funciones son difusión de nutrientes, o sea, el traspaso de nutrientes, y la difusión de los desechos de sangre fetal a la madre, o sea que la madre le va a enviar todos los nutrientes y el feto los va a suministrar, los va a utilizar y lo va a devolver en forma de desecho que la madre los va a eliminar, ¿sí? El oxígeno le va a llegar
al feto por difusión simple, gracias a un gradiente que hay de presión entre la sangre materna y la fetal. ¿Cómo vamos a enviar el oxígeno? Y también la hemoglobina fetal que se transporta, ¿sí?, junto con la hemoglobina materna. Después el feto va a devolver el dióxido de carbono por la placenta y va a pasar a la sangre materna, y la sangre materna va a captar más el oxígeno y después el resto lo va a eliminar en la expiración. Si se mezclan. La placenta lo que va a favorecer por difusión facilitada es el traspaso de glucosa al feto. ¿Para qué necesitaría la glucosa el feto? Y para tener energía, ¿sí? Los productos de desecho van a ser los principales, el ácido úrico, la creatinina y la urea, ¿sí? Vamos a las hormonas en el embarazo. Las hormonas en el embarazo van a ser la gonadotropina coriónica humana. Esta gonadotropina coriónica humana que la podemos encontrar a partir del día 9 de la fecundación, lo que va a hacer es impedir la involución normal del cuerpo lúteo y finaliza el ciclo sexual femenino. Por eso ninguna paciente que esté embarazada va a menstruar. Sí pueden llegar a tener algún tipo de sangrado que coincida 2 o 3 días, pero va a ser cualquier cosa menos menstruación. No vuelvan a decir que la paciente embarazada ha menstruado. Ha tenido pérdidas hemáticas, pero no ha sido menstruación, porque la hormona gonadotropina coriónica humana es la encargada de finalizar e inhibir el ciclo sexual femenino. Esta hormona también va a ayudar en los varones a estimular la producción de testosterona, que es la que va a desarrollar los órganos sexuales masculinos. Otra hormona que está muy ligada al embarazo son los estrógenos. Los estrógenos que van a favorecer el aumento de tamaño del útero, el aumento del tamaño de las mamas y el aumento en los tamaños de los genitales externos. También el estrógeno en el último trimestre lo que va a hacer es relajación de los ligamentos y las articulaciones en la zona pélvica para favorecer y facilitar así la expulsión del feto. Otra hormona, todas estas son preguntas de examen. La progesterona, la función va a ser favorecer la nutrición del feto, impedir que el útero tenga contracciones, evitando un posible aborto. Acá está la respuesta a todas esas pacientes que tuvieron amenaza de aborto en el primer trimestre y los obstetra les dio progesterona en óvulos para impedir que tuviesen un aborto. En algunos casos funciona y en otros casos el aborto es inminente. Pero cuando disminuyen los niveles de progesterona, principalmente en el primero y en el segundo trimestre, hay amenaza de parto o amenaza de aborto, ¿sí? Bien, la progesterona aumenta las secreciones del útero y de las trompas, y eso va a servir de nutriente para la mórula y el blastocisto en la primera semana. Y junto con los estrógenos, esta progesterona va a ayudar a la preparación de las mamas para la lactancia. Otra hormona es la somatomamotropina coriónica humana. Esta somatotropina lo que va a hacer es el desarrollo parcial de las mamas, almacena tejidos, almacena proteína en los tejidos, hace que la glucosa esté más disponible para el feto, ¿sí? Porque el feto va a necesitar esa glucosa para tener energía. Y va también a estimular la liberación de ácidos grasos precedentes de los depósitos maternos.
¿Alguna consulta? No, profe. Ok. Otros factores hormonales también, la corticotropina, la prolactina, la aldosterona. La aldosterona va a ser muy importante, porque se acuerdan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que era el regulador de la TA, ¿sí? Porque reabsorbe el sodio. Bueno, entonces en esta paciente embarazada lo que vamos a tener que tener es mucho cuidado ahí, que haya un desequilibrio, porque puede haber una hipertensión. La glándula tiroides también, la glándula paratiroides, que esa es la que va a aumentar la reabsorción del calcio para que la madre tenga o mantenga dentro de lo normal sus valores. Y la relaxina, que es la que va a producir la placenta y los ovarios. Y en el momento del parto va a ablandar el cérvix. Vamos al primer trimestre. El primer trimestre que dijimos que es desde la semana 1 hasta la semana número 12. ¿Cuáles son ahora vamos a ir viendo los cambios en los sistemas de acuerdo a los trimestres. En el aparato reproductor, el útero pesa aproximadamente 60 gramos a 1 kilo, ¿sí? Y al final de la gestación, las paredes se van a ir engrosando y dijimos que va a tener una capacidad de hasta 6 litros o 6 kilos ese útero. El cérvix va a producir un moco denso y espeso que va a quedarse tapando el conducto cervical y va a ser el tapón mucoso. Ese tapón mucoso que lo vamos a perder días previos al parto o durante el trabajo de parto o en el mismo parto. La vagina es más elástica y va a aumentar la producción de la secreción glandular. La vulva no cambia mucho en este primer trimestre y los pechos pueden ir aumentando de tamaño o no y vamos a tener vascularización, ¿sí? Los pezones se tornan un poco más eréctiles y las areolas se van a ir tornando más oscuras. La piel va a aumentar la pigmentación en la cara, las glándulas sebáceas y sudoríparas se hacen más activas, o sea que acá en este primer trimestre la paciente puede llegar a tener acné, ¿sí? Porque las glándulas sebáceas y las sudoríparas van a estar muy, muy aceleradas. El aparato urinario, algunas veces en el primer trimestre se ve comprimido el útero, pero no tanto, ¿sí? O sea que acá en el aparato urinario en el primer trimestre no tendríamos muchos cambios. El aparato cardiovascular, a medida que vayan pasando los trimestres, vamos a tener mayor gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, va a disminuir o tiene que disminuir la tensión arterial, va a aumentar el volumen del plasma, o sea que los glóbulos rojos van a estar más diluidos y van a aumentar el número de los glóbulos blancos. Todo esto es fisiológico. Y el aparato respiratorio, en el primer trimestre no debería de tener cambios. En el aparato digestivo, las hormonas van a provocar los famosos vómitos matutinos, y podemos llegar a tener una alteración del olfato y el gusto, o sea que tengamos más sentido a los olores y al gusto. El sistema óseo no resulta afectado acá en el primer trimestre para nada, lo que sí puede ser que tengamos alguna pieza dental con caries porque va a disminuir el pH salival. Pero esto después va a tener que ser controlado con el dentista porque a medida que va aumentando el embarazo, también va a ir disminuyendo el calcio. ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, vamos al segundo trimestre. El segundo trimestre que dijimos que es de la semana 13 hasta la 19. El aparato reproductor va a aumentar, el útero va a ir aumentando el peso porque va a ir aumentando el embarazo, ¿sí? Va a ir molestando a otros órganos el aumento de este útero.
y va a aumentar su vascularización. Va a estar con un rico en vascularización. Recuerden que donde hay vascularización hay oxígeno, ¿sí? Y es lo que nosotros necesitamos. La vagina está congestiva, de un color bien rojo, ¿sí? Una vagina hiperémica, bien roja, puede tener a veces algún tipo de irritación. Todo es fisiológico y normal del embarazo. La vulva puede estar edematizada un poco y pueden aparecer algún tipo de varices. Los pechos van a aumentar el volumen y van a estar muy sensibles al tacto. Y la piel puede que aparezcan más cloasma por el aumento de la melanina, entonces puede ser que la paciente tenga manchas, así se hacen acá, que se llama cloasma, ¿sí? O pecas, o se torna más marrón, que después desaparecen en el puerperio o no. Depende la pigmentación de cada una de las pacientes. Y pueden aparecer las estrías en el abdomen, ¿sí? Si hay un aumento brusco del útero, ¿sí? En el abdomen pueden aparecer estrías a partir del segundo y tercer trimestre, en el abdomen, en los muslos, en la cola, en todos lados. El aparato urinario, ¿sí? El útero va creciendo tanto que va a ir molestando a otros órganos. Uno de los que se ve afectada es la vejiga. La vejiga que va a ir siendo aplastada por este útero, por eso las mujeres embarazadas orinan más frecuentemente. También va a comprimir los uréteres, por eso las pacientes embarazadas tienden a padecer infecciones urinarias a repetición o más seguido que cuando no están embarazadas. El riñón tiene que trabajar mucho más, ¿sí? Entonces hay aumento en el filtrado glomerular que va a dar como consecuencia que disminuya la madre la urea. El aparato cardiovascular, el corazón, tiene que aumentar su tamaño y desplazarse a un lado porque el diafragma se va a elevar hasta 4 centímetros, ¿sí? Entonces puede a veces aparecer un soplo sistólico fisiológico del embarazo. ¿Qué pasó, Fabiana? Fabiana, ¿me quiere hacer una pregunta? No, profe, me anda mal el teléfono y se activa la manito. Ok. Bueno, entonces dijimos que el aparato, el corazón, tiene que aumentar su tamaño y se desplaza un poquito hacia un lado porque el diafragma va a aumentar, ¿sí? Se va a desplazar, va a levantarse hasta 4 centímetros. Entonces, lo que va a pasar acá es que el gasto cardíaco aumenta, somos 2 ahora, pero con el mismo corazón. La frecuencia cardíaca de la paciente aumenta, o sea que va a tener una taquicardia fisiológica por embarazo. Después va a desaparecer todo esto en el puerperio. La tensión arterial todavía sigue la paciente o debe de seguir, gracias a Dios, hipotensa. Y la presión venosa va a aumentar mucho en las extremidades inferiores, ¿sí? Entonces, lo que puede pasar por compresión del útero en las venas que van hacia la periferia, entonces la paciente puede llegar a presentar varices. El aparato respiratorio. El aumento del volumen aumenta, ¿sí? Entonces la paciente puede llegar a tener una disnea de esfuerzo fisiológica. La paciente embarazada vieron que camina o come, o camina y habla, ¿sí? Porque tienen una disnea a medida que va pasando más el embarazo. Es una disnea fisiológica. Ya lo dijimos, el diafragma sube y comprime la base de los pulmones.
Entonces eso va a hacer que la paciente ante el pequeño esfuerzo tenga una disnea. Es común que la paciente embarazada respire por la boca, entonces eso va a provocar catarros más seguidos y congestión nasal. Todo es fisiológico, es hermoso estar embarazada. Vamos al aparato digestivo. El aparato digestivo también se va a ver comprometido y afectado por la compresión y el desplazamiento que va a ejercer el útero cuando va aumentándose en el tamaño. Entonces lo que va a provocar es que se va a dificultar el vaciado gástrico, o sea que vamos a tener una digestión más lenta, y aparte los intestinos van a ser desplazados hacia arriba y hacia los lados porque van a estar comprimidos con el útero. ¿Y qué va a causar? Tránsito lento. Por eso todas las embarazadas tuvieron tránsito lento, con la posible consecuencia de hemorroides. Ahora están, obviamente, constipación, estreñimiento, tránsito lento porque el útero aplasta los intestinos y los eleva, ¿sí? Ahora van entendiendo todo lo que les pasó en los embarazos. Bien. El sistema óseo. La columna vertebral ahora, como va aumentando el volumen del útero, empieza a sufrir en la zona lumbar, porque nosotros tendemos a enderezar, ¿sí?, la columna. Vamos al tercer trimestre. El tercer trimestre es de la semana 20 en adelante. El aparato reproductor, el útero, alcanza su mayor tamaño, ¿sí? Toda la superficie de este útero va a estar super archivascularizada y pueden aparecer varices. En el aparato reproductor lo que vamos a tener acá es que el útero puede llegar a empezar a contraerse, o sea que puede llegar a presentar algún tipo de contracción, que son las que causan el falso trabajo de parto, las contracciones de Braxton Hicks, que son esporádicas y que no tienen un ritmo y un tiempo, ¿sí? Por eso son llamadas contracciones de Braxton Hicks las que causan el falso trabajo de parto, que por ahí pueden ser percibidas por la madre o no. El cervix, o sea, el cuello del útero, antes del parto se dice que está verde, está inmaduro, ¿sí? Duro, cerrado, pero en el momento del parto o cuando comienza el trabajo de parto se va a ir ablandando, se va a ir reblandeciendo y dilatando para que ahí se favorezca la expulsión del feto. La vagina está muy congestiva, puede haber pinchazos en los últimos días y tener un color violáceo gracias a la hipervascularización del lugar. La vulva también se va a encontrar afectada por sobrecarga venosa. El pecho, además del aumento de su tamaño, las mamas ahora van a empezar a contener un líquido que se llama calostro, ¿sí? Ese calostro que va a ser segregado durante el segundo y el tercer trimestre, que va a ser la primera inmunidad que va a recibir el recién nacido. El calostro cuenta con muchísimos nutrientes, minerales, agua, pero carece de grasa. Calostro mantiene, ¿sí?, pero no va a ser que el recién nacido aumente de peso porque carece de grasa. Entonces lo que le va a dar son nutrientes, minerales, agua, ¿sí? Pero no lo va a hacer que aumente de peso. Por eso los recién nacidos que son alimentados con calostro las primeras 48, 72 horas post nacimiento tienden a disminuir el peso.
pero se tiene que tener en cuenta que puede disminuir hasta el 10% solamente del peso. Hasta que la madre tiene la producción de leche, entonces ya ahí comienza a salir leche, que ahí sí la leche contiene grasa y el recién nacido aumenta el peso, ¿sí? Entonces, ¿queda claro lo del calostro? Sí, profesor. Ok. La piel sigue afectada por las hormonas con respecto a la pigmentación y pueden aparecer estrías por distensión abdominal, ¿sí? Si no las habían tenido hasta el tercer trimestre, a la hora pueden llegar a tener. Por eso es muy importante que desde el primer trimestre la paciente se coloque cremas ricas en vitamina A, ¿sí? Alantoína, esas cremas que ahora salen un montón de plantas que hay que comprarlas en 3 cuotas con interés. Bueno, esas son las cremas que necesitaría ir colocándose la paciente para evitar las estrías. El aparato urinario. La vejiga, dijimos que siempre va a estar afectada por el aumento, ¿sí? Por aplastamiento. Entonces, lo que va a pasar es que la paciente tenga ganas de orinar muy seguida. ¿Puede haber incontinencia? Sí, de la paciente cuando se ríe, cuando estornuda o al toser, porque se pierde la tonicidad de los músculos y los esfínteres del suelo pélvico. Todo esto, gracias a Dios, es fisiológico y después en el puerperio volvemos a ser nosotras y todos estos cambios van progresivamente a restablecerse y nuestros sistemas empiezan a funcionar nuevamente. El aparato cardiovascular, hay sobrecarga en la circulación venosa, ¿sí? Ya lo dijimos. Pueden aparecer edemas, pueden aparecer varices. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los edemas tenemos que observar que sean edemas en los miembros inferiores, que hay que decirle a la paciente, educarla para que en la noche los levante, ¿sí? Los tenga en alto, en la posición Trendelenburg, para evitar la formación de más edemas y así favorecer la circulación. Dijimos que podían aparecer las hemorroides gracias a que los intestinos se veían aplastados hacia los lados y hacia arriba, entonces hacían constipación, estreñimiento y hemorroides. Si la paciente embarazada está en decúbito supino, o sea, con la boca arriba, no va a poder respirar. Entonces, lo ideal es que la paciente se encuentre decúbito lateral, ¿sí? Decúbito lateral, ¿derecho o izquierdo? ¿Derecho, profe? Derecho. ¿Por qué? Porque así se deja libre la vena cava, ¿sí? Entonces podemos tener mayor circulación hacia la periferia. Ahí está la explicación científica. El aparato respiratorio en el tercer trimestre, las últimas 2 o 3 semanas, está al límite de sus posibilidades. El útero es tan grande que va a desplazar mucho a ese diafragma. Entonces la paciente va a tener una disnea importante y va a tener una sensación de fatiga, ¿sí? Por otra parte, hay una discreta hiperventilación por exceso de consumo del oxígeno. Todo es fisiológico. El aparato digestivo, dijimos que la paciente va a tener estreñimiento porque va a haber una gran compresión del útero en los intestinos y también va a aumentar la acidez estomacal y el reflujo gastroesofágico porque la paciente va a tener un vaciado gástrico más lento. El sistema óseo en el tercer trimestre, la columna vertebral se encuentra en una posición forzada y también pueden salir lesionados los músculos de la zona lumbar. O sea que por ahí no sería mala idea que nos hicieran algún tipo de masajes. Esto hasta acá vamos a llegar porque esto parto y eso tiene clase exclusiva de parto. ¿Alguna pregunta?
No, profe. Ah, ok. ¿Les gustó? Muy buena la clase. Sí, profe, muy bueno. Ah, ok. Bueno, vamos a tomar listas y ya nos vamos desocupando. El que voy Profesora, ¿hay que hacer una nombrando... especialidad para eso? ¿Ah? Perdón. ¿Hay que hacer una especialidad para materno o directamente con el título que nos recibimos? No, pueden entrar directamente a trabajar en el hospital y después para perfeccionarse, lo lindo sería que hicieran especialidades. Es hermoso. Sí. Fabiana